vamos a ver, yo creo que mi biblioteca nace en buena medida, es una biblioteca con historia, ¿no? Tengo varias partes, la tengo en varias partes de la casa. Hay un pequeño fondo de libros que son libros heredados desde antaño, es decir, son libros que yo no te podría decir cómo llegaron a mi casa, que son libros que ya mis abuelos tenían, ¿no? Tengo por ahí un libro del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Esos son libros muy antiguos, siglo XIX, que pertenecieron algunos de ellos todavía tienen el ex libris de alguna tía abuela mía. Luego hay otra parte, esos se conservan como reliquia. Luego una parte muy importante son los libros de mi padre. Mi padre era un gran lector, le gustaba mucho la historia, la literatura francesa, y además era ingeniero y le gustaba la ciencia. Entonces, mi padre me dejó, desde que yo nací siempre hubo en la casa un estudio y había libros ahí. Y en esos libros, en ese estudio, estaban esos libros. Esos libros yo los he conservado. Algo muy chistoso es cómo los libros de ciencia se hacen obsoletos, ¿no? Entonces lo que mi padre me enseñaba como libros de adelantos químicos, hoy por hoy pues ya no lo son, ¿no? Libros donde todavía te enseñaban cómo funcionaba un bulbo, por ejemplo, ¿no? Hoy ya no hay bulbos, o cómo funcionaba un disco de acetatos. Esa es una parte muy importante de la biblioteca. Casi todo lo que yo tengo en francés en la biblioteca proviene de esa biblioteca de mi padre. Y después viene la mía propia, ¿no? Yo comencé a comprar libros pues desde chiquito. Me acuerdo que los Reyes Magos me traían libros, en Navidad yo pedía libros. Entonces hay algunos libros, todavía conservo por ahí algunos libros de mi infancia, de mi juventud. Y luego libros de la escuela. Yo estudié filosofía y entonces lo que fui es, pues primero vas comprando libros de texto. La diferencia cuando tú estudias filosofía de otras cosas es que en filosofía el libro de texto no es un manual, sino son las obras de los grandes autores clásicos. Entonces son libros que sí duran, son libros caros, pero que son inversiones para siempre. Aristóteles, Kant, yo me dedico mucho a Aristóteles, entonces ese es el núcleo, una parte muy importante. Y luego mi gran afición es la literatura, y bueno, pues fue creciendo, hay una parte muy importante de novela, y una parte que no está aquí, sino que tengo en otro estudio que está enfrente de este estudio, que es otra de mis aficiones, que es la comida, la historia de la comida. Y entonces tengo pues yo diría que una pequeña biblioteca sobre historia de la comida. A mí me gusta mucho desde joven, y lo digo con toda verdad, no para darle escoba, yo desde muy joven iba a Gandhi los domingos. Para mí un plan típico de domingo en la noche, en la tarde es irme a tomar un café con algún amigo y cruzarme a Gandhi a ver libros. O sea, eso lo hacía, pues yo estudiaba más la preparatoria muy cerca de ahí, entonces yo puedo decir que ir a husmear libros, ¿no? O sea, ver libros, ver y ver qué se te antoja, ¿no? Libros que no puedes comprar en ese momento o libros que luego, bueno, antes lo que hacíamos era esconderlos, ¿no? Para cuando estaba el libro y entonces yo espero que ya no lo hagan, ¿no? Porque los metemos en un lío los libreros, pero lo que hacías era decir, ching, no tengo para ahorita, entonces tomabas el libro y lo cambiabas de lugar. No, no lo hagan, pero yo lo hice alguna vez y entonces tú sabías que tu libro estaba ahí y cuando ya te llegaba la quincena o ya tenías dinero lo comprabas, ¿no? Hay libros que uno se propone comprar. Yo sí sabía, por ejemplo, cuando yo era chamaco, había libros que había que encargar a España o que había que ir a España a traer, ¿no? De vez en cuando me gusta ir a librerías de viejo donceles. Yo diría que cada vez son menos las oportunidades que hay ahí y que para mi gusto en ocasiones no están tan baratos, pero no deja de ser interesante encontrarte cosas. Pero yo creo que sí voy a las ferias, me gusta, así como ir en domingo a la librería es algo bonito, ir a una feria es un paseo. Entonces, claro, ir a la Feria del Libro de Guadalajara, bueno, es una, porque además es la feria, la música, los amigos, la fiesta, entonces es todo. Y ya sabes que cuando vas a una feria compras
comprar libros. En las ferias de libros, a mí me gusta ir, por ejemplo, a los stands de libros raros. De libros, más que raros, de editoriales que no te vas a encontrar después, ¿no? Por ejemplo, las ediciones de los estados, ¿no? O el instituto quién sabe qué, que nunca te vas a topar con él de nueva cuenta, ¿no? Esas cosas me gustan. También cuando salgo viaje compro libros, especialmente libros de comida. La librería o esta pequeña bibliotequita tiene en realidad, tiene tres paredes con libros, ¿no? Esta parte es la parte de literatura, de narrativa, de lírica, ¿no? Y está dividido por orden alfabético de apellido, pero también hay tres divisiones. Una, autores mexicanos, ¿no? Que es esta, la del medio es autores mexicanos, ¿no? Y por eso pues tenemos a a Fernando del Paso, ¿no? A García Ponce, a Elena Garro, ¿no? Paca. Luego arriba están autores que escribieron en español pero que no son mexicanos, desde Cervantes hasta García Márquez. Y luego también por orden alfabético, tanto narrativa como ensayo, ¿no? Y abajo están autores que no escribieron en español, desde Mark Twain, Shakespeare, Homero, ¿no? Esta es una parte. Y lo que tengo es, por ejemplo, aquí digo internacional y están las letras, ¿no? A veces se me mueven, ¿no? Un problema de esto es que hay que darle aire, porque voy comprando los libros, entonces como en las bibliotecas hay que pues darle un espacio para que se recorra. En la parte de atrás, yo no sé si podamos enseñarte la parte de atrás, que es la parte de filosofía, ¿no? Entonces tengo aquí, yo me dedico a Aristóteles como académico, tengo obras de Aristóteles, ¿no? Como ves, las ediciones en español, las ediciones en griego, ediciones en francés, ¿no? Muchas veces tengo varias versiones del mismo libro, incluso en español, porque las traducciones cambian. Y lo más importante, eso hoy ya no es un tesoro, pero hace algunos años tener el texto en griego era un tesoro porque era muy caro conseguirlo. Arriba tengo a uno de los grandes comentadores de Aristóteles, que es a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Abajo tengo literatura que habla sobre Aristóteles, ¿no? Y acá abajo tengo a otros filósofos en fuentes, es decir, Kant, Hegel, Hume, Séneca. Ese es mi orden, ¿no? En esta misma parte tengo, bueno, ya hasta arriba tengo diccionarios e historias de la filosofía. En el otro lado del estudio tengo autores, y si quieres te lo puedo ir mostrando. Tengo autores grecolatinos, ¿no? Es decir, tengo a Eurípides, a Dionisio, de Halicarnaso, a Cicerón, a Heródoto, ¿no? Son ediciones, las tengo por orden alfabético, ¿no? Algunas de esas ediciones son bilingües o no. Luego, acá abajo es una zona como ambigua, que es la zona de ensayos literarios, ¿no? Tengo algunos textos de Gabriel Said, por ejemplo, algunos textos de Krause, ensayos en general, pero especialmente ensayos literarios, ¿no? Y al fondo, tengo los ensayos sobre Sor Juana Inés de la Cruz, porque escribí una novela sobre Sor Juana, La venganza de Sor Juana. Entonces estudié bastante a Sor Juana, y aunque las fuentes de Sor Juana, la obra completa la tengo ahí, tengo aquí a los escritores. Abajo tengo diccionarios, porque yo creo que el diccionario es algo muy importante, y tengo libros de religión y de teología. Y finalmente aquí tengo historia internacional. En mi otro estudio tengo la historia de la gastronomía y tengo la historia de México, y esa la tengo dividida por periodos.
Yo te diría, yo creo que no, yo no soy un bibliófilo, ¿no? Yo no compro primeras ediciones, eh, tengo por ahí alguna. Yo diría tengo como algunos libros a los que les tengo un cariño, ¿no? Un cariño afectivo le tengo a los libros que mi amigo Sergio González Rodríguez me firmó y me dedicó. Sergio González, este escritor mexicano recientemente fallecido, fue un maestro mío, un gran amigo mío. Eh, de hecho, a él le dedico la novela porque leyó el manuscrito, ya no la pudo ver publicada y los tengo aquí, ¿no? Los libros de Sergio González. Lamento que el último no me lo alcanzó a firmar. Eso es. Tengo un libro de Gabriel Said firmado por él, cosa que yo agradezco mucho, pero estos de Sergio para mí son muy entrañables. Un libro al que le tengo mucho cariño y que conservo es este, que está todo maltratado, que esta es una edición vieja de la Odisea, es una edición de la Odisea, ¿no? Y está maltratado y lo conservo porque fue la primera Odisea que yo leí, ¿no? Que tiene todavía dibujitos, pero la real, ¿no? Y entonces para mí supuso la lectura de la Odisea, supuso entrar al mundo grecolatino. Luego leí la Iliada, ¿no? Y además mis padres siempre me explicaron que mi nombre Héctor tenía que ver con Troya, el enemigo de Aquiles, el defensor de la Iliada. Entonces, ese libro, todo maltratadito, y es un libro que yo utilizaba en secundaria para leer la Ilíada y la Odisea. Tengo uno que es una curiosidad que llegó de los que te digo, de herencia, o sea, no sé de dónde llegó, sé que mi padre ya me lo heredó y llegó y mi padre lo recibió de la generación anterior. Es un libro que está incompleto, es un libro todavía empastado en pergamino, ¿no? De 1700 y tantos, publicado no en Italia, sino en los estados pontificios, ¿no? Y es un libro de teología moral. Es un libro de teología moral de un español, Sánchez Cordobenses, y que es muy curioso porque, y que además lo utilizo, me sirvió también para hablar en parte del Inquisidor y en parte para hablar mi otra novela, de La venganza de Sor Juana, porque como teólogo moral, este teólogo se va preguntando muchas cosas, ¿no? Matar es malo, ¿qué es matar? La casuística moral. Se hace unas preguntas verdaderamente que hoy parecerían idiotas, ¿no? Por ejemplo, dice, una pregunta es, si un arriero, es un libro de teología y de filosofía, si un arriero recibe el encargo de llevar de Veracruz a México una carga, ¿qué tanto le es lícito alejarse de la distancia más, de la ruta más corta? O sea, como si hoy a un taxista, el taxista se hiciera la pregunta es, ¿qué tanto me puedo desviar del camino más corto para cobrar más? Pero otra pregunta que se hace dice, si un verdugo va a ejecutar va a ejecutar personas, pero en el mismo acto de ejecutar mata a varias personas, debe cobrar por acto o por persona. O sea, digamos que si tienes a tres que vas a ahorcar y tú vas a bajarla o vas a tumbar la silla, debes de cobrar por ejecutado o por acción. No. Bueno, entonces, pero además se lo tomaba muy en serio, ¿no? Y entonces dar los argumentos, todo está escrito en latín. Este es un libro curioso por eso. Y luego, cuando escribí mi otra novela, la novela Imperio, que habla sobre la vida de Maximiliano de Habsburgo, sobre los últimos 3 días de la vida de Maximiliano, que estaba pensando él antes de que lo fueran a ejecutar, él que había nacido entre oropeles, bueno, no oropeles, entre oro y porcelana, cuando estaba ahí hacinado en una, en una celda maloliente en Querétaro, ¿en qué estaría pensando? No, bueno, y entonces hay mucho libro publicado, eh, pero di con uno que también estaba en mi casa. O sea, me encontré con una curiosidad y es un ejemplar de Boletín de Leyes del Imperio Mexicano, ¿no?
primera parte, de 1966. O sea, así como hay un diario oficial de la Nación en donde se publican las leyes, había un diario del Boletín de Diario del Imperio, Boletín de las Leyes del Imperio. Este es un ejemplar. No es único, hay muchos, está incompleto, pero casi en mi casa. O sea, esto quiere decir que alguien de mi familia del siglo XIX tuvo que ver o tuvo que comprar o pelearse con el imperio, que era abogado, no lo sé. Y es un libro valioso porque es contemporáneo a Maximiliano de Habsburgo y estaba en mi casa. Entonces esta es una curiosidad. Como ves, no son libros valiosos. No son, una vez se me ocurrió, más chamaco, ir a una librería de viejo a ver cuánto me daban porque me quería ir a la playa, no estaban ni 5 pesos, ¿no? Pero son libros curiosos y que tienen un valor, yo creo que más sentimental y anecdótico. Hay una sección especial que no te enseñé, que es muy chiquita y que está en la esquina de allá, que son las novelas de detective. La novela de detective es tan importante que no sigue este orden, simplemente es novelas de detectives. A mí me gusta mucho las novelas de detectives, tengo a Agatha Christie en inglés, en español, a veces repetida, en menor medida a Sir Conan Doyle y algunos otros autores como Ellery Queen, ¿no? Como Vázquez, el de Vázquez Montalbán, ¿no? Entonces, estos escritores me interesan y, a veces, además los releo. Entonces, a veces los he releído, especialmente a Agatha Christie, y pues ya se me deshojó. Entonces, tengo otro ejemplar para ahí, ¿no? Y por cierto, hay una obra que no he leído intencionadamente de Agatha Christie, que es Cuando baja el telón, que es el último caso de Hércules Poirot. Esa la tengo ahí, pero la tengo guardada, pues yo creo que cuando baje el telón ¿no? Yo espero que me dé tiempo de leerla antes de morirme, porque si no, no sabré en qué terminó. Pero, pero sí, diría que la literatura policíaca. What's at the